Hola, Hola, ¿qué quieres ser de mayor? yo artista ¿Ah, sí? de las calles. Actriz normal. Luego Cosas a me destacar. cortas, ¿eh? Tú Que luego me sí. cortas. Hola. Hola. Buenas. Hola. Tengo 17. 15. 14. 17. 17. 18 en abril, 19. Es el tercer trozo ya que me como. Joder. El proceso no ha sido para nada como imaginaba, o sea, cuando llegamos yo era como, vale, esta gente no sé quién es. Entonces llegué el primer día y aquí cada uno pues hacía lo que hacía. Pues hacer vídeos y ese tipo de cosas. Desde que descubrí el parkour creo que es lo que mejor se me ha dado hasta el momento. Lo mío más de improvisar. Yo quiero irme a una compañía de teatro físico. Que la gimnasia es disciplina también. Yo quiero que alguien me quiera por mi silencio. Ya está el misterio. Llegué el primer día y me esperaba gente como súper profesional, tal. Pues el proceso ha sido... Yo no me lo esperaba así. Que lo han intentado, dejémoslo ahí. Tenía las expectativas más altas. No, para nada. O sea, ha sido 1000 veces mejor de lo que yo pensaba que iba a ser, sinceramente. Me ha parecido brutal el trabajo con la Lola, ha sido como muy horizontal, teniendo muy en cuenta nuestras opiniones, nuestras sensaciones. Movidas de Twitter que las tenía como, pues sí, pues ha habido una campaña con el Me Too o yo qué sé, pero que realmente no me daba cuenta del peso que tenía. Con todos los temas que hemos tratado, siempre he querido hacer algo que tuviese mucho que rascar, algo que aportara mucho al arte, a pensar al espectador. Para mí ha sido algo espectacular. Para bien, que yo sea capaz de hacer una obra, porque no me veía ni de coña. Para mal, pues que ha habido gente que se la ha ido dejando en plan durante el proceso, pues un poco de decepción, ¿sabes? Que no te lo esperas y al final pues pasa lo que pasa. Las circunstancias de la vida han hecho que no estemos todos, pero se ha sumado otra gente maravillosa. Tampoco venía con muchas expectativas, no había pensado mucho, no tenía mucha información. Me he visto metida en lo que decía yo que no y me ha gustado, o sea, me he descubierto, digo, joder, yo no sabía que me iba a gustar esto. ¿Dije que iba a sorprender? Yo estoy sorprendiendo. Con lo que me quedo son con los compañeros. Cada uno tiene una personalidad diferente y me han aportado mucho. Y cada uno hace una cosa y como que destaca mucho por ello, o sea, que cada uno es especial por una cosa y que creo que, pues eso, como que nos complementamos unos con otros. Me quedo con la gente que he conocido, conmigo misma, que me he redescubierto. La unión que hemos conseguido hacer entre todos los del elenco o todos los del grupo, que para nada pensaba que iba a ser tan fuerte. Me ha enriquecido como persona y he aprendido bastante. Que me ha encantado conoceros a todos. He aprendido un montón de todos. Como en la pieza interpretamos un poco nuestros propios personajes, al final ha sido como un poco autoconocimiento de mí mismo y conocer también un poco en profundidad a mis compañeros y compañeras. Al final todo un poco te hace como cambiar, quieras o no. We were born to die. Sé que vamos a triunfar y lo vamos a volver a hacer. Me quedo mucho con muchas cosas que hemos hecho, con todos los compañeros, con las dos directoras que son súper cracks. Hola, Aurora. Hola, Javi. Te queremos, eres súper crack. Yo te voy a apoyar en todo lo que tú hagas. Y a estar contigo es divertido. No sé, eso, que me lo paso muy bien, la verdad. De nervios, de felicidad, la euforia. Y es una forma de trabajar muy guay y que creo que es necesaria porque al final es humana y es lo que hace falta. Pues que os quiero. Supongo que al final sí que habéis llegado a ser amigos en vez de compañeros. Spoiler alert, me encanta mi trabajo. ¿Volvería a hacer algo así? Sí, totalmente. Algo así de loco, no algo básico, la verdad. 100%. Si es con ellos, seguro 100%. Podemos decir que lo hemos conseguido, ¿no? Hemos acabado la obra. Me voy a acordar de esto y va a ser la bomba de recuerdos de decir, madre mía, ojalá volver. ¡Spoiler! ¡Spoiler!